Oresta López Pérez es investigadora en el Colegio de San Luis, es una reconocida feminista, es una reconocida profesora y además investigadora en áreas de feminismo y de prevención de violencia de género en la entidad, y además ha trabajado en colaboración con otros estados del país y por supuesto del mundo. Tuvimos oportunidad de conversar con ella en el marco de este 2 de junio, día importante, día de nuestra jornada electoral, sobre lo que significa que haya en esta ocasión dos mujeres, por lo menos dos mujeres, candidatas para presidenta de la República de México. 2024 quedará registrado en la historia de México como el año en que tuvimos nuestra primera mujer presidenta. Para San Luis Potosí coincide con casi un siglo en el que los diputados de diversos congresos estatales de principios del siglo XX escuchaban atónitos y desconcertados la solicitud de las feministas sufragistas por el derecho al voto. También recordamos, a propósito de estas elecciones, que en el siglo pasado era una verdadera osadía para los diputados y para los políticos ver lo que hacían las sufragistas en ese entonces, que deseaban postularse y que deseaban que las leyes las reconocieran como ciudadanas plenas. Eran motivo de burlas y de humillaciones. Elvia Carrillo Puerto, Ermila Galindo y muchas otras soportaron los ataques, argumentaron en todas las formas posibles, escribieron incansablemente, eran punteras en la historia política y lo hacían en las condiciones más adversas. Especialmente Elvia Carrillo en el sureste dejó una lucha con huellas de resistencia que no podemos olvidar. Y tener memoria de esto es importante. Llegamos a estas elecciones con dos candidatas mujeres, lo cual antes era imposible de entender, pero es importante tener memoria porque si esto es posible es por la intensa lucha feminista que se ha dado a lo largo de todo el siglo XX y XXI, que ha denunciado intensamente las desigualdades de las mujeres en torno a las violencias, en torno a una serie de aspectos que aquejan a las mujeres. No es ajeno que en este país ahorita tengamos alertas de violencia por feminicidios en gran parte del país, que muestra que hay una lucha, una exigencia, un seguimiento en este país que figura en América Latina por las grandes diferencias salariales entre hombres y mujeres, por las violencias, y también reconocidamente es uno de los países donde las mujeres realizan hasta 39 horas de trabajo doméstico, más que los hombres como trabajo no remunerado en sus hogares, a diferencia de sus parejas que escasamente llegan a realizar unas 16 horas de trabajo doméstico. Un país donde existen madres convertidas en buscadoras, buscando a sus hijos o a sus hijas desaparecidas, que nos habla de las condiciones que se tienen en este país para vivir, ¿no? Y para ser madre y para salir adelante, ¿no? Es un gran desafío para las mujeres. Hay una gran cantidad de madres que están también clamando justicia por castigo a los feminicidas o violadores de sus hijas. Y desde esta perspectiva, tener una jefa de Estado en México, reitero, es posible políticamente hablando por todas las mujeres que han luchado y que luchan para posicionar una nueva narrativa de justicia y de la participación política de las mujeres. Es importante por ello que la nueva jefa de Estado no olvide
las voces que luchan, las demandas de las otras mujeres, la situación estructural patriarcal que enfatiza las desigualdades de género, pues sin duda una jefa de Estado puede hacer algo para avanzar en estrategias de justicia y equidad. La novedad de tener presidenta deberá convertirse en normalidad en el paisaje político mexicano, en mejora de la normatividad electoral para actuar con claridad frente a las violencias políticas en razón de género, así también como para detectar y actuar con mayor eficacia frente a quienes hacen mal uso de las políticas afirmativas, que desde luego vemos que aún sigue sucediendo y que hay una serie de delincuentes electorales que usan los lugares de las mujeres, que no encuentran todavía justicia en la ley. Las mujeres en la representación política de alto nivel deberán ya convertirse en parte de la vida cotidiana política de este país, como ya sucede en otros países. Por ejemplo, en Suiza han tenido hasta 9 jefas de Estado, lo mismo en otros países nórdicos. Y generalmente las mujeres han marcado una diferencia en sus formas de gobernar. Ellas han dejado una huella humanista de bienestar y cuidado de sus comunidades, en la mayoría de los casos, que no en todos, ¿no? En América Latina hay que hacer esa acotación. Hemos tenido unas 13 o 14 presidentas a lo largo de la historia, en algunos casos vinculadas a varones fuertes de la política, ya fuera porque son sus parejas o familiares. Y un ejemplo a destacar, por ejemplo, es el movimiento peronista, que ha tenido en la presidencia mujeres pues desde hace bastantes años, ¿no? Empezando con Isabel Martínez de Perón en 1974 y que Isabel incluso era bailarina, ¿no? Pero participaba en el movimiento peronista al lado de su esposo. Y posteriormente vamos a encontrar también a una joven peronista, igual una abogada peronista, Cristina Fernández de Kirchner, que fue electa incluso en 2 periodos para presidenta en Argentina, y además también fue un periodo vicepresidenta como parte de ese movimiento peronista en Argentina, que ha sido pues el que más ha hecho visible las formas autoritarias del gobierno, frente a los golpes de Estado, en fin. Entonces, las mujeres, digamos, de estos movimientos han sido muy visibles en algunas partes del continente americano. Y bueno, en América Latina, las mujeres como jefas de Estado han jugado un papel diferente, digamos, un papel de relevo pacifista en momentos de gran división política. Y ese papel lo han jugado mujeres como Michelle Bachelet, la doctora Michelle Bachelet en Chile, quien también gobernó en 2 periodos. Y un ejemplo también interesante fue el caso de la economista de izquierda Dilma Fernández en Brasil, a quien no le permitieron efectivamente gobernar con tranquilidad por los frecuentes ataques de la derecha en su país. En fin, cada país tiene sus configuraciones políticas y en México estamos ante la posibilidad de tener una jefa de Estado científica o ingeniera. El mayor desafío para los electores es tener memoria también. La memoria siempre es muy importante. Y en este caso, no olvidar las fuerzas que representan cada una de ellas, evaluar las posibilidades a futuro que tienen esas fuerzas en este país y desde luego esperamos que la configuración que quede en los casi más de 20,000 lugares que renovarán en representación en todo el país se interesen por atender las demandas más sentidas de la sociedad mexicana y no antepongan sus intereses partidarios o individuales.